Bienvenidos a todos y a todas y a todes a este episodio de Sanar es Chido. Hoy estamos aquí, su servidora Ana Carolina Álvarez, psicoterapeuta con perspectiva feminista. Y Rosario García con perspectiva arte terapéutica. Ok, las dos somos psicólogas y hoy vamos a hablar de este tema de por qué ir a terapia. Muchas personas tenemos esta duda de cuándo o por qué deberíamos ir o no. ¿O para qué? O para qué. Aparte, también vamos a hacer hincapié en por qué como terapeutas tenemos que también tener procesos terapéuticos. ¿Tú qué dices, Ros? Bueno, para mí ha sido importante porque me ha permitido conocerme mejor y he tenido como más herramientas para afrontar situaciones que en algunos momentos yo veía como imposibles, que pensaba que jamás en la vida lo iba a poder hacer porque no tenía las herramientas y tenía como mucho esta creencia de que no lo iba a lograr, ¿no? Porque pues ya así era, ¿no? Ya así estaba destinado a ser. ¿Tú empezaste terapia hasta que estudiaste psicología? Hice terapia antes, pero no culminé mi proceso, o sea, fui como a lo mucho 4 o 5 sesiones, era adolescente, entonces, pues ya después ya no seguí. Y ya cuando tomé en forma así mi proceso terapéutico, sí, ya estaba en la licenciatura. Creo que ahí es importante como señalar porque que muchas personas tenemos acercamientos tempranos a la psicoterapia, pero es de maneras muy feas, ¿no? Como obligados o porque estamos en la escuela y tenemos problemas y nos mandan. A mí en lo personal eso me pasó como, bueno, yo tuve acercamiento a muy temprana edad porque no ponía atención en la escuela y fue como de arreglen a mi hija y no me arreglaron. Entonces, creo que también hay como esta perspectiva de que meter a los hijos a terapia para arreglarles cosas. Y pues en ese momento no me sirvió porque justamente no tenemos conocimiento de para qué, ¿no? O qué se supone que tenemos que hacer en la terapia. Yo recuerdo que no me caía bien mi psicoterapeuta porque iba obligada. Yo no sabía ni de qué hablar. Entonces, creo que ahí tenemos un punto muy importante a resaltar, que es importante que te caiga bien tu terapeuta, Que ¿no? te sientas a gusto. Ajá. Y también creo que vale mucho la pena, por eso estamos hablando de ello, el saber qué vas a hacer ahí, ¿no? O qué es lo que puedes hacer ahí. Porque al menos en mi caso yo no sabía ni para qué ni por qué. Y creo que eso pasa también con muchos adolescentes. Sí, bueno, en mi caso no, yo en mi caso sí pedí, ¿no? Yo fue así como de, quiero ir a terapia porque yo veía programas donde había psicoterapeutas, entonces yo decía, yo necesito eso. Yo sí lo pedí, en mi caso yo sí lo pedí, pero más bien creo que yo me había hecho expectativas de lo que tenía que hacer mi psicoterapeuta, ¿no? Yo iba como mucho con esta idea de que me iba a resolver mis dudas. ¿Y qué dudas te hubiera gustado que te resolviera? Porque era así yo en ese momento, ¿no? Okay. Porque justo cuando yo pedí ir era porque yo me sentía como bastante perdida y yo quería respuestas, no sé, yo quería, lo que yo quería es que me dijeran hacia dónde ir. Okay. Entonces supongo que eso fue lo que tenía, que como 16 años. Pues ya de ahí pasaron muchos años, muchas cosas, y no volví a ir a terapia hasta que ya estaba en la licenciatura. Pero ahí sí fue diferente, porque fui con menos expectativas y dispuesta. Iba muy dispuesta a lo que fuera, ¿no? Recuerdo que cuando yo inicié, sí fue pues que duela lo que tenga que doler, que salga lo que tenga que salir y que sea como tenga que ser, ¿no? Sí iba muy dispuesta a pues a enfrentarme a cosas que a lo mejor había estado evitando por mucho tiempo y creo que esa parte es importante también cuando empezamos a tomar terapia, que estemos dispuestos, que tengamos como pues esta curiosidad de explorar, ¿no? Pues nuestras propias vidas, porque muchas veces vamos a terapia pero luego no estamos tan dispuestos a revisar cosas. A terapia no se va a resolver o a que nos digan qué hacer, ¿no?
Ujú. y más bien se va a trabajar cosas nuestras. Entonces sí, empezamos a tener la curiosidad de que lo que estamos haciendo en este momento ya no nos está funcionando o hay algún gusanito, pues eso es una señal, ¿no? Pues sí, la inquietud de a lo mejor modificar conductas, pensamientos que ya no nos están favoreciendo, ¿no? Que ya nos causan más problemas que soluciones, ¿no? Y eso es que dices, sí es bien importante, el terapeuta no nos va a decir qué hacer, el terapeuta solo nos va como a mostrar los distintos panoramas que tenemos en ese momento o que él o ella alcanza a mirar y a lo mejor tú miras otros y entonces ya vas complementando y vas abriendo más el panorama, pero sí creo que parte importante de estos mitos es como que nos van a decir qué hacer y pues no, porque al final quien decide, porque pues es tu vida, eres tú, ¿no? Se te van a hacer recomendaciones y se te abre el panorama, pero no te van a decir, tienes que hacer esto, y si no lo haces, te va a pasar esto, Ajá, ¿no? ajá. O yo te diría que hicieras esto, ¿no? Por tu bien. Ajá. Creo que otra creencia que tenemos es como, tenemos que esperar hasta que estemos muy mal para pedir ayuda. Y no es así, ¿no? O No. sea, entre más pronto identifiques este gusanito, esta inquietud, desde ese momento tener la opción como presente de poder ir a asistir a un proceso, ¿no? Y creo que, bueno, conectando un poco esto último que te decía de saber que el terapeuta no me va a decir qué hacer, creo que también ahí entra esta cuestión bien importante como profesionales de la salud de tener un proceso terapéutico. Porque si de repente, si no tengo trabajadas como ciertas cosas, pues a lo mejor voy a creer que soy salvador de todo mundo y entonces me posiciono en ese lugar y lejos de realmente hacer un trabajo, eh, es, pues sí, ético con nuestros pacientes, eh, pues puede que de repente les pongamos cosas que ni siquiera son de ellos, ¿no? Sí es importante también como profesional de la salud conocerte y saber hasta pues tus límites como terapeuta también, ¿no? Aquí algo importante a resaltar entonces, que creo que este tema da como para muchas cosas, pero algo que sí me gustaría que se llevaran los escuchas de aquí, es las cosas que entonces tenemos que tener en cuenta para elegir un terapeuta. Por ejemplo, esto, creo que es muy válido preguntarle a la persona con la que vas a tomar terapia si él, ella o ella toma terapia, ¿no? Como, porque creo que es un pilar importante para los psicoterapeutas en el quehacer profesional y demás, porque sí te brinda estas cosas que mencionas, ¿no? O sea, yo no voy a depositar cosas mías en ti como consultante, paciente, cliente, porque no, ¿no? O sea, yo estoy aquí se supone para otras cosas, para sostener, para acompañar, para otras cosas, pero no para depositarte mis cosas, ¿no? Para sanar cosas en ti mías. Entonces, creo que es una pregunta válida. ¿Considerarías que es Pues válida? yo considero que sí, es válido que nosotros como consultantes podamos preguntar eh, si tiene proceso terapéutico, Sí tiene cédula si tiene cédula profesional. profesional y todas Sí. estas cosas, porque sí también se presta mucho a que a veces gente que no es psicólogo y a lo mejor no tiene una, o sí son psicólogos pero no tienen la formación como psicoterapeutas, pues pueden dar terapia y a lo mejor más que ayudar, pues se hace ahí un revoltijo, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, volviendo un poco a esta parte de tener un proceso terapéutico, tanto si no eres profesional de la salud, pero si lo eres, considero que lo más importante es que si vas a ofrecer una especie de medicina, pues seas el primero en creer en esa medicina, ¿no? Claro. Porque pues yo creo que es contradictorio que seas psicoterapeuta y que no asistas a psicoterapia, ¿no? Claro. Bueno, esa es como mi visión. Y, o sea, retomando lo que te decía también,
a mí me ha permitido mirar con qué tipo de población no puedo trabajar, ¿no? Porque sería como volver a mis traumas iniciales, entonces ya es como con esta población no puedo trabajar por esto, por esto, por esto, no porque no quisiera, a lo mejor tengo las herramientas para acercarme, pero dentro de mi historia de vida, este tipo de circunstancias me ponen en una situación compleja emocionalmente, entonces es mejor como poner pues este filtro, ¿no? Claro, creo que de ahí también podríamos dar como estos tips si eres psicoterapeuta o si eres profesional de la salud y hay algo que te remueve de un consultante, paciente, cliente, pues es como tiempo innecesario, ¿no? Asistir a un proceso para trabajarlo y seguir teniendo este trabajo ético, ¿no? Con las personas a las que les brindas este servicio, ¿no? Sí. Entonces, sí, es así. Bueno, ahora yo les voy a platicar mi historia de cómo fue mi andar en la psicoterapia. Y algo que sí rescato y que me ha ayudado la psicoterapia es el tener, no sé si decirle poder, pero creo que sí un poco, porque el poder se ejerce, el poder sobre mis decisiones, ¿no? El saber desde dónde, para qué, eh, desde dónde estoy tomando ciertas decisiones, conductas y demás, y no solamente hacerlas por hacerlas, ¿no? Uh-huh. O ir por la vida sin este nivel de conciencia, creo que es valiosísimo. Es algo muy importante que rescato de tomar terapia. Creo que ahí se desestructura todo este estigma del por qué estás loco. Pues no, más bien quiero tener poder sobre mis decisiones, ¿no? Tener responsabilidad sobre mí misma y mis dolencias, mis heridas, mis patrones, mis traumas y no irlos a depositar al mundo. Creo que eso sí es algo muy valioso de lo que pasa cuando tomas terapia. Lo que dices, ¿no? Esta parte de la responsabilidad, porque de repente es fácil depositar la responsabilidad de tu bienestar en otras o en otros, pero cuando tú asumes que tienes gran parte de responsabilidad y que, bueno, también no es que puedas controlar todo, pero sí desde tu posición saber que hay cosas que puedes definir, decidir y va a haber otras que a lo mejor no, pero que en ese momento te sepas con las herramientas para afrontar la circunstancia, aunque no tengas control sobre ella, sino solamente decir, ok, estoy pasando por un mal momento, no puedo controlarlo, no puedo cambiarlo, no puedo hacer nada con lo que está sucediendo más que tal vez mantenerme en pie, ¿no? Claro. En mi proceso personal creo que eso es lo que más he valorado, ¿no? Como esta parte, esta creencia que yo tenía de, no, con eso yo no voy a poder porque eso duele mucho y es muy feo y yo no lo soporto, ese dolor emocional. Y bueno, hoy me doy cuenta que no, o sea, que sí. Que sí pude, ¿no? Y que ya a estas alturas, aunque todavía le sigo temiendo, ya no está este temor de no voy a poder, ¿no? Porque justo ya lo viví y aunque no la pasé muy bien, pero sí, pues aquí sigo, ¿no? Y ya me sostuve y esos momentos muy, muy críticos emocionalmente, pues ya los pasé y los viví también desde otro lugar, ¿no? Porque antes era, los tengo que vivir sola y yo puedo resolverlo todo sola y tengo, ¿no? Aparte no era de que puedo, es tengo que resolverlo todo sola. Y creo que ahora ya tengo como más apertura a pedir ayuda, a decir, ok, no la estoy pasando bien, necesito que alguien me escuche, necesito esto. Creo que también parte importante de tomar terapia y de responsabilizarnos es saber pedir lo que necesitamos. Sí. Porque a veces esperamos que los otros nos los den, pero como desde tiene que adivinar mi necesidad, ¿no? Y si no la adivina, entonces no me quiere, entonces no es buena amiga, no es buen amigo, no es buena pareja, no es esto, no es lo otro. Yo lo veo así, ¿no? Como esta parte de, no, sí tengo que pedir lo que yo necesito para cuando estoy mal, ¿no? O sea, para cuando no estoy pudiendo con alguna circunstancia, sé que puedo hablar, sé que puedo decirle a alguien, ¿sabes qué? No me siento bien, necesito esto, necesito aquello. Obviamente las personas no están obligadas a hacerlo, pero pues ya te dirá alguien, yo sí puedo con esto, pero con esto no.
y entonces ya hay como bueno, creo que sí hay una mejora en la comunicación. Claro, sí, ahorita que lo mencionas, a mí me viene a la cabeza varias cosas, ¿no? O sea, como esta onda de la responsabilidad, creo que también aprendes a devolver la responsabilidad a los otros, ¿no? Porque muchas veces estamos acostumbradas, acostumbradas a sostener y cargar a los demás, ¿no? Y cuando entras a terapia es como de, a ver, el único que te toca sostener es a ti mismo, ¿no? Y eso te hace como devolver la responsabilidad. Y otra cosa que me surge de esto que mencionas es como muchas veces se habla tan fácil de los límites, ¿no? De que tienes que poner límites, pero no sabemos cómo hacerlo porque justamente no nos conocemos, ¿no? Y no sabemos ni qué necesitamos. O si alguien nos pone un límite, tampoco sabemos cómo, qué decir. No, sí puedo, no puedo. Es como, o sea, sabemos que hay que comunicarnos. Ajá, ¿y eso cómo se hace, no? O sea, y sí, creo que es difícil si no tienes conocimiento sobre ti mismo llegar a tener una comunicación asertiva, no violenta y todo lo que sabemos que tenemos que hacer, pero que a la mera hora es como, ¿Y cómo se hace? ajá, claro. Y eso que mencionas lo tenemos mucho, pues gracias a la terapia. Bueno, yo algo que también he aprendido en terapia es a sentir. Y también, por tanto, cuando yo les digo a mis pacientes bueno, a los consultantes que hay que permitirse sentir, de repente se me quedan viendo con cara de... Y yo les digo, sí, o sea, es muy difícil, porque justo puedo hablar desde la experiencia personal, también desde lo que sé que es necesario teóricamente hablando, pero sí hay como esta empatía, ¿no? O sea, ya no nada más es decírselo por encima de... hay que sentir, ¿no? Sino, no, o sea, sé que sentir es difícil, sé que la vas a pasar mal, no, a veces no la pasas bien y por eso, bueno, ya, ¿no? Se va construyendo como las herramientas en conjunto con quien estás trabajando, pues para que estos sentires sean más sostenibles, ¿no? Para la persona, ¿no? Y justo yo puedo decir y rescatar mucho de mis procesos terapéuticos que aprendí a sentir, ¿no? Y que aunque yo le tenía muchísimo miedo a sentir, era como, no, no quiero, mejor así, ya. Me quedo en el pensamiento, es mejor. Pues no. Tuve que, pero justo lo que te decía también al inicio, estuve muy dispuesta. Si me están diciendo que esto es como una forma de ir pues dejando atrás lo que me está lastimando, o sea, aunque en este momento sea bastante complejo, pues sí era como, ok, me voy a armar de valor y lo voy a hacer porque quiero estar bien. Porque yo también cuando ya llegué a terapia fue como, estoy cansada de estar mal. Si tengo que pasar por esto, bueno, lo voy a hacer, no necesito hacerlo sola, puedo estar acompañada, pero sí es necesario. Retomando esto que estabas mencionando hace un momento, creo que eso es una expectativa irreal que a veces tenemos como consultantes, ¿no? Como que vamos a ir a terapia y todo va a ser hermoso y vamos a estar bien y vamos a conseguir esta felicidad tan anhelada, ¿no? Que es como de un día voy a estar bien y entonces ya cuando voy a terapia va a pasar. Pero esto que mencionas sí es importante hacérselo saber, ¿no? Como de a veces el proceso terapéutico no es miel sobre hojuelas, a veces duele, ¿no? A veces es confrontativo, a veces, pues sí, no sales llorando de las sesiones. Creo que al final no es en vano, ¿no? Y lo bonito, creo que del proceso terapéutico es que no lo haces sola, ¿no? Hay alguien que te está conteniendo, hay alguien que te está sosteniendo en atravesar estos malestares, ¿no? Estas emociones incómodas. Y aparte es con un fin de que a la larga sea distinto. Sí, porque es lo que decíamos, ¿no? A veces sí llegan a consulta con las expectativas de que a partir de que entras a consulta ya, ¿no? No vas a volver a tener los mismos errores o que no te va a costar trabajo tomar decisiones o poner límites, ¿no? Y pues no, o sea, sí lleva un tiempo hacer
todas estas modificaciones y además, ¿qué es esto, no? O sea, va a haber días en donde pues vas a decir qué bueno que vengo a terapia y va a haber días en que pienses, ¿para qué vine a terapia? Claro. Mejor me hubiera quedado como estaba. No, mejor sí. Pues, sigo evadiendo como he seguido evadiendo toda mi vida. Okay. Y igual, ¿no? Como psicoterapeutas también de repente he conocido psicólogos como desde este lugar, desde el ego, no sé, desde que es como de, bueno, yo ya soy psicólogo, entonces ya tengo mi vida resuelta, ¿no? Y pues es el peor error que podemos tener, caer en la trampa del ego, porque justamente, ¿no? Decir, y lo que decías, el decir que como psicoterapeutas no tenemos que ir a terapia es como si un doctor nunca se enfermara, ¿no? Uh-huh. Ser psicoterapeuta a lo mejor te da como esta oportunidad de conocer más herramientas o ampliarlas, pero si no haces tu trabajo también desde ahí, pues puedes tener todas las herramientas ahí a la mano, pero al final no hacer uso de ellas porque justo, ¿no? Sigues con estas creencias, pues a lo mejor que vienen desde las heridas, desde los traumas que te hacen reaccionar de ciertas formas, ¿no? Les voy a hacer una recomendación de una película, recomendación semanal de película. El sábado vi The Onset, no sé cómo se llama en español, es Lo No Dicho o algo así, es de un psicoterapeuta y a grandes rasgos hace todo lo que un terapeuta no tendría que hacer, que es pues justo, ¿no? Depositar cosas de él en el consultante que está tratando. Y pues sí, ¿no? O sea, es como muy claro, entonces se les recomiendo para que miremos como desde otra perspectiva el qué es lo que pasa y tan fácil, lo fácil que es, ¿no? O sea, porque uno dice, no creo que me pase eso a mí. Pero uh-huh. Pues a la mera hora es común, ¿no? Y es algo de humanos, entonces, uh-huh. Pues esa es la recomendación. Y pues eso, ¿no? Vamos a ir resumiéndolos. Ahí ¿qué puntos serían importantes, por ejemplo, para iniciar un proceso terapéutico? ¿No? De las cosas que hemos dicho, que es estar dispuesto. Sí, y bueno, creo que también tener curiosidad, ¿no? Considero que algo muy importante a la hora de hacer terapia es comprometerse con uno, o sea, porque ni siquiera es sí con el terapeuta en cuanto al tiempo y todas estas cuestiones que tienen que ver, pero al final es qué tanto estoy dispuesta a comprometerme conmigo en esta tarea, ¿no? de conocerme. Sí, el compromiso es importante, porque sí, también he conocido muchas personas, o hasta yo creo que lo he hecho en su momento, que es como de, sí, voy a terapia, pero ya me está doliendo, y ya me salió, ¿no? O ya no me gustó lo que me dijo, o lo que sea, y sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro punto muy importante que les dejaría como conocer al terapeuta con el que vas a tener tu proceso, ¿no? Saber quién es, qué hace, ¿no? Si ha tomado su proceso. Pues sí, no, a lo mejor no es que le vas a investigar para que sea tu amigo o amiga, pero sí como desde este lugar de saber, creo que las cosas necesarias, ¿no? De si tiene proceso terapéutico, qué enfoque utiliza, creo que esas... Que tenga cédula. Que tenga cédula, creo que esa parte es importante. Y eso que mencionas, ¿no? El sentirte a gusto. Porque si de repente... Porque sí, tuve muchos intentos de tomar terapia, ¿no? Pero al final no los concluía, pero creo que en algunos me sentí juzgada. Entonces eso mismo hizo que ya no quisiera regresar. Podemos hacer esto de las red flags de un psicoterapeuta. Y creo que eso sí es importante, ¿no? El sentirte juzgado, juzgada, invalidada. También, ¿no? Hasta regañada, ¿no? Porque pues no es una autoridad moral, por ejemplo, ¿no? Esas sí son cosas que podrían ponernos en alerta como consultantes. Que claro, hay que hacer como la distinción de regañada, juzgada, invalidada a confrontada, ¿no? Porque la confrontación es necesaria en los procesos psicoterapéuticos, ¿no? Pero ¿cuál crees que sería la diferencia? Pues justo, ¿no? Que, bueno, desde mi perspectiva no vas a negar lo que la persona está sintiendo, viviendo o mirando,
digo, a lo mejor hablando en particular, yo siempre pienso que nadie me quiere, ¿no? Que estoy sola. Y pues es como, o sea, cuando estoy pasando por situaciones de crisis emocionales, no le voy a hablar a nadie porque no voy a molestar a nadie y seguramente los voy a hartar con mis problemas, ¿no? Y ese es mi sesgo, ¿no? Y a lo mejor el confrontarme con ese sesgo es cuestionarme de verdad nadie te escucha cuando estás mal, o sea, si tú le hablas a tal o cual persona, de verdad no te va a escuchar, no, y ya, bueno, ahí ya o sea, ya hay una confrontación, pero eso no quiere decir que mi terapeuta o con quien esté yo trabajando me va a invalidar o me va a juzgar, ¿no? Porque ya es muy distinto a que te diga, ay, nunca estás sola, siempre tienes gente ahí a tu lado, pero tú no lo quieres ver. Yo creo que eso ya es distinto. Bueno, ese es como yo lo percibo. No sé. Sí, yo también apelaría aquí desde mi enfoque a lo mejor basarnos mucho en nuestras sensaciones corporales, ¿no? Uno siente cuando está siendo atacado, ¿no? Que los comentarios son así súper de gratis, ¿no? Que es como nada más para picarte. Y eso duele, ¿no? O sea, sí genera así como... "Uy". Pero es distinta, creo, la sensación corporal a cuando te dicen algo que duele, pero que en el fondo sabes que es real, ¿no? O sea, que sientes que, no, sí. Sí, Sí, sí. yo tengo ahí un poco de responsabilidad en ello, ¿no? Entonces creo que en eso podemos irnos basando porque, pues sí, es importante cuidarnos. Sí, también en En los el- espacios psicoterapéuticos, ¿no? claro, sí. O tener herramientas de cómo cuidarnos en esos espacios, porque de alguna forma también estás en un momento vulnerable. Pues de ahí también se deriva que a veces muchas personas no quieran asistir, ¿no? Porque si los miran desde este juicio moral, pues se vuelve complejo el quehacer psicoterapéutico, ¿no? O sea, no es que vas a andarle por la vida diciendo a tus consultantes haz lo que tú quieras y no te preocupes, no hay límites, pero tampoco puedes como poner tus normas, lo O que juicios tus morales. juicios morales o lo que tú consideras que es correcto e incorrecto, porque eso ya es más de uno, ¿no? O sea, de lo que yo sí permitiría, de lo que yo no permitiría, pero yo no le puedo ir a decir a la gente que tiene que vivir así, ¿no? Entonces, pienso que dentro de las recomendaciones que podríamos hacer es lo que ya habíamos mencionado antes, de pues saber, ¿no? Del terapeuta si ha tomado terapia, que tenga como sus credenciales en orden. A lo mejor no hacerse una expectativa de que en el proceso terapéutico todo va a ser bonito o bien, ¿no? O sea, solo voy a sentirme bien. Y que también creo que es importante recordar que ir a un proceso terapéutico no es que ya nunca jamás en la vida vas a tener un problema y vas a ser feliz por siempre y para siempre, ¿no? Sino la diferencia de cuando tienes un proceso terapéutico es que a lo mejor las herramientas se amplían, ¿no? Para afrontar situaciones complejas y saber, ¿no? Que puedes culminar uno y después de un tiempo iniciar otro y eso no quiere decir que esté algo descompuesto, ajá, o que algo esté descompuesto en ti, ¿no? Ujú. Sí, claro. Entonces, vayan a terapia. Y vayan a terapia con Capac, porque ahí están todas estas recomendaciones, porque justo creo que en eso nos basamos, ¿no? O sea, justamente en todas estas recomendaciones que hicimos, pues en eso está la metodología de trabajo. Voy a hacer comercial. Y bueno, déjenos en comentarios ¿Qué qué temas opinan? les gustaría conocer, qué opinan. Y bueno, nos vemos luego. Bye. Bye. Adiós.